Vamos a la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, por favor, y ahí vamos a encontrar en el capítulo número 2, segunda de Corintios capítulo número 2, versículos del 14 al 17, la enseñanza para hoy. Amén. Vamos a ponernos en pie. Segunda de Corintios capítulo 2, versículos del 14 al 17. Dice la palabra del Señor que leemos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Amén. Puedes tomar tu asiento. La relación del apóstol Pablo con la iglesia de Corinto empezó siendo buena. Él, en el libro de los Hechos, en el capítulo 18, se nos dice que establece que por mandato del Señor, por obediencia a Él, llega a Corinto y ahí empieza a predicar el Evangelio, empieza a predicar en las plazas, empieza a compartir el Evangelio. Sabéis que el primer lugar donde llegaba era la sinagoga, el lugar en el que creía que el Señor le pedía que compartiera a los suyos, porque recuerda que dice el apóstol Pablo acerca de los judíos en Romanos. Dice que Dios no ha desechado, Romanos número 11, capítulo 11, Dios no ha desechado a su pueblo. Y Él tiene un celo por su pueblo. Él es judío, aunque nació en Galacia, es de la tribu de Benjamín, encima de un origen fariseo, y por lo tanto Él amaba a su pueblo, porque no está mal amar a tu pueblo, y mucho menos el querer que ese pueblo conozca de Cristo. Y es por eso que el Señor, a través del apóstol Pablo, dice que Dios no ha desechado a Israel, sino que mantiene su promesa hacia él siempre y cuando éste crea. Por eso se ha guardado, se ha preservado un remanente para él. Israel no ha sido desechado por Dios. Israel como pueblo no ha sido desechado por Dios, porque Dios lo eligió. Fue la elección de Dios para que a través de Israel pudiéramos ser benditas todas las naciones de la tierra. Ahora bien, no todo Israel va a ser salvo, porque para ser salvo el único camino es Cristo. Y fijaros, tanto que se critica, y no estoy hablando de política, estoy hablando de Biblia, tanto que se critica al pueblo de Israel y todo lo demás, pero el primer ministro, el otro día, en un discurso, habló de las raíces judío-cristianas y de cómo el Mesías caminó por esa tierra y trajo esperanza al mundo. Ahora, más allá de eso, y apuntando a lo que la Biblia dice, recordemos que Pablo iba primero a los suyos. ¿Y qué pasa normalmente cuando uno va a los suyos? Que no le reciben. En casa de herrero, cuchara de palo. ¿Sí o no? Qué difícil se hacen los que tenemos al lado. ¿Por qué? Porque nos conocen. Porque nos saben cómo somos, porque en nuestra intimidad, en donde nos sentimos relajados, en donde sabemos que nadie nos va a señalar, porque al fin y al cabo tenemos una relación de sangre, una relación que va más allá de un amor interesado, nos conocen, nos mostramos tal y como somos. Y los que tenemos al lado, cuando venimos y le decimos algo acerca de Cristo, si es que no lo conocen, pues van a decir, sí, claro, tú. Yo voy a seguirte a ti enseguida. Porque muchas veces deja mucho que desear. El apóstol Pablo, ¿cómo iba? Iba a tientas. ¿Por qué? Caminaba entre los cristianos como, cuidado con Pablo, porque está perseguido a los judíos. ¿Verdad? Porque le conocían, porque sabía que él había respirado muerte hacia los cristianos. Así que lo cierto es que el apóstol Pablo primero llega a la sinagoga y anuncia el evangelio y después iba a las plazas a predicar. Y ahí llega a Corinto y empieza a predicar en las plazas y surge una iglesia. Qué bueno cuando surge una iglesia.
Pero como todo, cuando la iglesia crece, como el adolescente, se nos tuerce. ¿Sabéis lo que significa adolescente? Viene de adolecer, algo que no está todavía formado, algo que todavía está por formar. Y todo adolescente que está todavía por formar, que se piensa que sabe todo y no sabe nada, se opone a cualquier norma o a cualquier institución incluso. Así que en algún momento de la historia de la iglesia de Corinto, estos empiezan a caminar mal. Tenían era una iglesia, una comunidad vibrante, pero inmadura, y en poco tiempo empiezan a surgir divisiones, inmoralidad y confusión. Y el apóstol Pablo tiene que intervenir. De hecho, la primera carta del apóstol Pablo a los corintios no es nada agradable. Nadie le gustaría tener al apóstol Pablo como pastor. Es que me dice las cosas muy bruto. Es que me dice las cosas. ¿Por qué? Porque nos sentimos que debemos de ser tratados con delicadeza, ¿sí? Sentimos que no nos merecemos un maltrato, porque pensamos que más allá de todo, la persona que nos trata nos debe cierto respeto. Y el apóstol Pablo respetaba a la iglesia, lo que no respetaba es lo que estaba haciendo la iglesia. Así que se angustia por lo que está ocurriendo en la iglesia y apela a la voluntad de la iglesia y a su fe en Dios para que la iglesia tome medidas. Hay alguien dentro de la iglesia que no cree en el ministerio del apóstol Pablo y lo está atacando a tal punto que convence a algunos para ni siquiera recibir al apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo les dice, oye, vosotros sabréis. Tenéis muchas cosas buenas, pero ¿cuántas cosas malas? Eso es lo que le decimos a nuestros hijos, ¿no? Tienen muchas cosas buenas, pero es que las malas... Y nos pasa, el Señor también nos lo dice, tienen muchas cosas buenas, pero muchas veces las malas borran las buenas, ¿o no? Mira, podemos hacer muchas cosas bien, pero te pillan en una sola cosa mal, ¿y qué pasa? ¿Mataste a un perro? ¿Te llaman mataperro? Yo atropellé una vez a un hombre, sin querer. Hay quien le atropella queriendo, ¿no? Yo fue sin querer. Lo confieso, no lo vi. No sé si por mi miopía o por qué, no lo vi. Y cruzaba el paso de cebra y, a ver, no lo atropellé. Ya algunos están diciendo, lo pasó por encima, no. No, lo arrollé. Mi esposa cuando llegó le llamé, yo frío, le llamo, oye, que ha atropellado a un hombre. Y ella se esperaba que el capó lleno de sangre, el hombre prácticamente moribundo. A ver, lo arrollé. Él le dio tiempo a saltar. Gracias a Dios todo bien, ¿eh? Solamente se torció un poquito el pie, yo le acompañé, no huí de la escena, me lo llevé al ambulatorio, de ahí me lo llevé a La Paz, le di testimonio, si no te conviertes esto es lo que te pasa. Cuando ya terminó todo le di una Biblia y digo, camina bien. Pero eso no me convierte en un atropellador. También, para que se arrepintiera. Eso no me convierte en alguien que se va por la vía atropellando a la gente. Mi esposa me podría estar todo el día diciendo, cuidado que atropellas a alguien. No, en un momento dado lo hice, ¿no? Pero eso borra todo nuestro testimonio. Y el apóstol Pablo, en un momento dado, a la iglesia de Corinto, siente esa angustia porque la iglesia se ha desviado. Tiene muchas cosas buenas. Están todos los dones en la iglesia. La iglesia es una iglesia vibrante, pero, sin embargo, se han dejado mover por otras cosas. La segunda carta, que es la que estamos leyendo, finalmente, la iglesia ha tomado medidas para que ese elemento, que es un elemento destructor, alguien enviado por Satanás para dividir y evitar que la obra de Dios avance, ha sido expulsado de la iglesia. Ahora, la clave aquí, el apóstol Pablo podría haber dicho, mira, el Señor me permitió fundar esta iglesia, pero mira, no quiero broncas, no quiero peleas, no quiero saber nada de vosotros, allá vosotros. Me da igual. Si seguís adelante, bien. Si no seguís adelante, mira,
allá vosotros. Pero había un celo de parte del apóstol Pablo, porque la clave aquí es la fidelidad. La fidelidad en medio de la incertidumbre. Y eso es parte del testimonio cristiano. ¿Por qué creemos que las palabras que nacen del corazón del apóstol Pablo y llegan hasta nosotros es palabra de Dios? Porque ese hombre estuvo dispuesto a entregar su propia vida por amor al Señor. La fidelidad de aquel hombre fue más allá de sus propias fuerzas, fue incluso más allá tal vez de sus propias ganas. Y esa fidelidad permitió que aquella iglesia volviera a resurgir y se pudiera ordenar. Pero la clave está en la fidelidad en medio de la incertidumbre. ¿Cuántas veces nosotros no nos hemos sentido con esa incertidumbre por lo que ha de pasar? Por las circunstancias, por gente que nos está atacando, por gente que nos está señalando, por gente que nos está diciendo, y tú eres cristiano, y tú eres tal cosa, y tú dices ser. Mira, yo soy lo que Dios dice que soy. Y si tú me dices, pastor, pero tú eres un pecador, claro que sí, yo peco todos los días, te lo garantizo. Y no porque quiera muchas veces, pero peco, lo siento, perdóname. Si quieres levantarte e irte ahora mismo, porque el que predica es alguien que peca, lo puedes hacer con total libertad. Si alguien nos señala y nos dice, oye, es que tú eres un egoísta, puede que sí, eres un orgulloso, puede que sí, el tema no es tanto el que nos lo digan, el tema es qué estoy haciendo para cambiarlo. Sé que soy un egoísta, sé que soy un mentiroso, sé que soy lo que soy. ¿Qué estoy haciendo para cambiar? ¿Qué estoy haciendo para dar testimonio acerca de aquel que vino a mi vida? ¿Qué estoy haciendo para salvar el nombre y el honor de aquel que me salvó? Ahí está la clave. Ahora, si yo permanezco en mi debilidad, si yo le doy rienda suelta a mi carne, si yo permito que todavía la carne gobierne sobre mi espíritu, entonces evidentemente no solamente tienen razón, sino que me merezco las consecuencias de lo que soy. Pero si estoy haciendo algo para cambiarlo, entonces es diferente. Perseverar en la misión es la clave, aunque no veamos resultados inmediatos. Y es que el apóstol Pablo no dejó de orar por la iglesia. No deje de orar por aquello que está pasando en tu vida. No dejes de clamar a Dios por aquello que está sucediendo en este momento y que te está quitando las ganas de seguir al Señor, que te están quitando las ganas de predicar a Cristo. No permitas que agentes externos rompan con lo que Dios está haciendo en tu vida. Porque vendrán muchos. Vendrán muchos. A causa del Evangelio. Somos, dice el apóstol Pablo, él lo dice de forma literal, para nosotros es de forma metafórica. Somos muertos todo el tiempo. Y el apóstol Pablo podría escribir toda una serie acerca de esto, ¿no? Le apedrearon, naufragó, hubo no sé cuántos que hicieron un voto de no comer nada antes de ver a Pablo muerto. Yo estoy convencido de que esos devotos, cuando se vieron con hambre, comieron. Porque el devoto que hace las cosas por una devoción que no es a Dios, sino a las costumbres y a las tradiciones, puede vender la tradición. Si lo hacemos nosotros con Cristo que nos salvó, ¿no lo va a hacer alguien que no tiene ni a Cristo en su corazón? Pero bueno, esa es otra historia. Así que debemos de confiar en que Dios está obrando incluso cuando no entendemos el proceso. Oye, el apóstol Pablo fue bien atacado, ¿eh? Y aún así perseveró. Debemos de ser sensibles al Espíritu Santo en la dirección que el Señor nos está marcando. Y cada uno de nosotros recordemos que tenemos un llamado de parte del Señor a dar testimonio y hablar de Cristo. Y las circunstancias no deben de impedírnoslo. Dios está haciendo 1000 cosas en tu vida y tú puede que solamente seas consciente de 3, o de 1, o de 2. Pero Dios está haciendo 1000 cosas en tu vida. Dios está acomodándolo todo, porque en su plan perfecto todo cobra sentido y se va armando la obra del Señor. La otra cosa
que nos señala aquí el apóstol Pablo es el olor del conocimiento. El olor del conocimiento. Y es que aquí, en particular, la metáfora apunta o conecta con los sacrificios del Antiguo Testamento, donde el incienso y las ofrendas eran olor grato al Señor. En Levítico 1:9 se nos señala que esas ofrendas llegaban como olor agradable a Dios. Y en el nuevo pacto, ¿quién es quien ofrece esa ofrenda de olor agradable al Señor? Cristo Jesús, amén. Dilo con la boca bien llena. Cristo es ese sacrificio perfecto, Efesios 5:2, y los creyentes cristianos que aman al Señor, que buscan de Él, son llamados a ser fragancia de Cristo en el mundo. Ahora, déjame decirte que a veces nos usamos perfumes caros para camuflar el olor físico de nuestra vida, pero el olor espiritual de pudredumbre se huele a la legua. Se puede gastar mucho dinero en un perfume caro, pero eso no va a cambiar el olor de nuestra vida si es que nuestra vida está en la pudredumbre del pecado. Externamente podemos mostrarnos de una manera, pero Dios mira lo que hay en nuestro corazón. Podemos estar gordos físicamente, como yo. Ahora es cuando tienes que decir, no tanto. Y espiritualmente escuálidos. Escuálidos. Gastamos tanto tiempo en mostrar lo que no somos. En casa tenemos a una persona que le gustan mucho los perfumes. Y siempre le decimos, úsalo de a poquito, porque lo vas a gastar y hay que comprar más. Yo he dicho una persona. Una personita. Mira, no te gastes tanto dinero en un perfume que es para agradarte a ti o agradar a los demás. Mira, invierte tiempo y gasta tiempo en el Señor. Gasta tiempo en el Señor. Porque mira, ese perfume que tú te pusiste hoy, espero, por el bien del que está al lado, el Señor nos enseña a ser limpios, ¿eh? ¿Sabéis una de las cosas que se ven cuando alguien sale de prisión o cuando sale de las drogas o cuando sale del alcohol? Lo primero que, si sale porque el Señor lo ha cambiado, lo ha transformado y lo ha liberado de eso, lo primero que hace es que cambia su aspecto físico. Empieza a tener un orden en su vida, empieza a vestirse por lo menos con ropa limpia y empieza a oler bien. Pero empieza a oler bien no solamente porque se ponga ropa limpia o porque se eche perfume, sino porque su vida es transformada desde adentro. Y es que lo es. Y así ocurre con nuestras vidas. Y eso es lo que Dios espera de nosotros. Y eso es a donde apunta el apóstol Pablo cuando dice que vamos de triunfo en triunfo. Apunta precisamente a la realidad de Cristo en nuestras vidas. Una realidad que tiene que ver con que Cristo ha ganado por sangre nuestra vida para que ahora vivamos por Él. Lo que está muerto huele mal. Se ve mal. Cuando nació una de las dos. Cuando nació Priscila, las dos nacieron de 42 semanas. Y sabéis que la bolsa que envuelve el bebé se llama placenta, ¿verdad? Esa placenta cuando salió se veía fea. La placenta. ¿Qué me ha mirado? Se veía como... porque yo he visto otras placentas y se ven bonitas, ¿no? Es que se ven con un color... La de Eunice se ve... Las otras placentas se ven de un color sano, de un color rojo, pasión, ¿verdad? Se ven como un hígado, algo consistente, algo
bien, ¿no? Pero el de Priscila era todo lo contrario. Había pasado mucho, más o menos las dos fueron de la misma, nacieron más o menos también de las 42 semanas, pero la de Priscila era, menos mal que tú saliste bien, cariño. Pero la placenta se veía podrida, se veía mal, se veía horriblemente mal. Incluso el olor era diferente. Lo que está muerto o se está pudriendo, ¿huele mal o no? ¿Has probado a dejar una papa? ¿Has probado a dejar una patata pudrirse con el resto de las patatas? ¿Cómo fermenta? El olor que uno dice, ¿qué ha pasado? Así pasa en nuestras vidas. Si Cristo vino a transformarla y a cambiarla, nuestra vida no puede oler como olía antes. Porque yo ya no estoy muerto. ¿Qué hacían con los muertos? Los enterraban y ponían una serie de plantas aromáticas y se encalaba para el olor. Porque además eso trae enfermedades. La pudredumbre de tu vida te enferma a ti y enferma a los que te rodean. Pero el apóstol Pablo aquí está diciendo, mira, es que eso es así, pero tú y yo, que ahora somos de Cristo, déjame decirte que nuestra fragancia es una fragancia espiritual que revela la gloria de Cristo. Y es que vivir con coherencia entre fe y conducta agrada al Señor. Yo puedo traer al alfolí mi diezmo, pero si mi vida no corresponde con lo que el Señor me está pidiendo, ¿acaso el Señor va a ver con agrado mi diezmo? ¿Acaso no dijo el Señor, mira a este rico y compáralo con esta viuda? Compara la ofrenda de esta viuda que no es nada en comparación con este rico y dice, prefiero la ofrenda de esa viuda. Porque esa viuda vivía en coherencia. Lo que tengo del Señor, nada es mío y se lo entrego a Él por gratitud y por amor a Él. El otro le sobraba. ¿Y qué bien hay de que yo dé de lo que me sobra? ¿Qué bien hay en que yo ame a mis hijas? Hombre, ellas reciben un bien, pero ¿qué bien hay de que yo ame a mi esposa? Pues es lo que se espera de mí. El problema es cuando la esposa viene con su carga, o cuando alguien viene y yo te amo a ti, pero no amo lo otro. Yo te amo a ti, pero no amo a tus padres. Yo te amo a ti, pero no amo a tus hijos, si es que venía con hijos de fondo, detrás. Yo te amo a ti, y somos así, ¿o no? Es muy fácil amar a quien te ama. Lo difícil es amar al enemigo. Y el Señor, ¿qué nos dijo? Ama a tu enemigo. Ahí está el olor fragante del Señor. Ahí está cuando vamos de triunfo en triunfo. Cuando la victoria del Señor en mi vida hace que mi comportamiento, que mis actitudes, que mi manera de vivir sea algo que se parece o se asemeja un poco a la obra del Señor. Su presencia transformadora cambiará mi hogar, mi trabajo y mi comunidad. Y eso todo el mundo lo ve. Eso todo el mundo lo va a ver. Cuando yo soy transformado, eso no se queda ahí. La palabra que utiliza ahí es metamorfosis. ¿Sí? Metamorfosis. ¿Sabéis lo que es una metamorfosis? Es lo que ocurre, por ejemplo, cuando un gusano se transforma en una mariposa. ¿Sí? O cuando tu esposo o tu esposa se convierten en Increíble Hulk. Es más o menos lo mismo. Una metamorfosis, ¿no? Mi esposa alguna vez me dice, parece de Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Porque nos transformamos en una cosa u otra. Pero en Cristo Jesús somos transformados y eso transforma lo que hay a nuestro alrededor. Cristo no va a dar menos de lo que Él puede dar. Porque creemos en un Cristo que transforma y cambia. Creemos en un Cristo de poder. En un Cristo que está dispuesto a llevarnos de triunfo en triunfo, de victoria en victoria. Esa es la realidad.
Y es que ese de triunfo en triunfo, apunta a las hazañas de un rey que viene victorioso tras la batalla y trae consigo todo un séquito celebrándole a él y celebrando su victoria. Y si Cristo ha vencido por nosotros y nos ha dado vida, esa vida se va a revelar a los demás. Debemos de cultivar para ello una vida devocional que exhale el carácter de Cristo. Charles Spurgeon dijo: un cristiano debe de ser como un perfume, no se ve, pero se siente. Y Francis Schaeffer dijo: la marca del cristiano es el amor visible. Debe de haber una transformación en mi vida. Y la debe de haber en la tuya. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. No puede ser que mi vida sin Cristo fuera desordenada y estuviese al punto de la muerte, de suicidarme, o de perder mi familia, o de perder mi trabajo, o de perder mis amistades, o lo que sea, y cuando venga Cristo, eso siga siendo igual o incluso peor. No hay mayor frustración para un pastor, no hablo, que alguien que se haya bautizado y que su vida posterior, aunque el bautismo no es una señal es un símbolo, pero no es señal realmente de nada, porque a veces tú te puedes bautizar por un rito y sin embargo tu vida, tu corazón sigue siendo igual. Pero la frustración de alguien que ve que otra persona empieza a caminar en el Señor, y como dice la parábola del sembrador, cuando llegan las pruebas, cuando llega el problema, cuando llega alguna circunstancia, se seca, se quema y desaparece. Y eso tiene que ver con cómo estoy cultivando mi vida en Cristo, porque recordemos que la vida en Cristo se cultiva. Hemos dicho que olemos según dónde nos acerquemos. Otro ejemplo. No es lo mismo comprarte un perfume del Mercadona, de estos baratillos, de estos que usas para salir del paso, a uno de una marca que con un poquito hueles bien. No es lo mismo, ¿verdad? No es lo mismo acercarte a Cristo que acercarte al mundo. Dice, no, pero yo estoy haciendo las cosas bien. Sí, puede que huelas un poquito bien, pero no te estás acercando a quien te tienes que acercar. Un pastor de ovejas de Beje, y tú le dices, vale, voy. ¿Cómo huele? ¿Se hace su trabajo bien? A oveja, ¿no? Un mecánico, ¿cómo huele? A grasa. Cuento otra anécdota. Yo veo ahí que estáis medio. Yo estoy dando todo, ¿eh? Tengo una tía, ya falleció, una tía abuela. Ella fue la que le enseñó a mi madre a tocar el piano, cristiana. Pero de esas cristianas que parecía que no. Y nunca se casó. Entonces la historia de la familia dice que el motivo por el cual no se casó con el novio de su juventud fue porque un día él llegó a recogerla para no sé para qué, y llegó con el mono del mecánico, con el mono de mecánico y manchado. Y ella dijo, yo con este no me caso, porque me ha venido a recoger de esta manera. Y uno diría, hombre, pobrecillo, pues si es hombre trabajador, pues seguramente tuvo algún problema ahí, ¿no? Y bueno, lo podemos justificar, pero con Dios no. Delante de Dios no podemos venir de cualquier forma. Delante de Dios tenemos que venir como Él espera que vengamos, y más cuando ella nos ha limpiado. Si es que nos ha limpiado. Y si no nos ha limpiado, por mucho que nos perfumemos, vamos a seguir oliendo a muerte. ¿Me pillas? ¿Sí? Jesús es el testigo fiel y Él cumple con sus promesas. Cristo es el testigo fiel, según Apocalipsis 1:5, y el cumplimiento de las profecías mesiánicas que encontramos en el Antiguo Testamento, los principales profetas, Isaías, Jeremías y Ezequiel, apuntan no solo a proclamar la verdad, sino a encarnarla en la vida. El testimonio redentor
Y su victoria es la que Pablo celebra. Yo puedo celebrar la victoria de Cristo si es que la victoria de Cristo está siendo parte en mi vida. Pero de lo contrario, no. Y Cristo aquí está celebrando la victoria porque Cristo ha sido glorificado en la iglesia de Corinto, les está recordando que ellos han pasado la prueba y que han sido fieles y han permanecido en la fe y en la verdad, y eso les ha llevado a poder celebrar a Cristo. Pero hay muchos que no pueden celebrar a Cristo. Hay muchos que no pueden celebrar el triunfo de Cristo en sus vidas porque no le están dando lugar, porque no están apelando a esa victoria que el Señor les ha ofrecido. Cristo es el centro del testimonio cristiano. Centrar toda la enseñanza y ministerio en la persona y la obra de Cristo es la clave. Recordemos que todo lo que somos es por Él y para Él. Debemos de evaluar nuestras motivaciones. ¿Estamos exaltando a Cristo o a nosotros mismos? ¿Somos una copia barata de Cristo? Cuidado, el estándar está bien alto. Pero el Señor nos dice que el que comenzó en nosotros la buena obra la completará. Nos dice que tenemos la mente de Cristo y nos dice que nuestra perspectiva es llegar a la estatura de Él. Así que no hay excusa. Si es que realmente hemos creído en su anuncio y lo amamos. Debemos de ser imitadores de Cristo y debemos de hacerlo en humildad, en servicio y en verdad. Y cuando hablo de en verdad, hablo de caminar en la verdad. Y hablo otra vez de ser honestos y coherentes con lo que proclamamos. Karl Barth dijo, Cristo no es una parte del mensaje cristiano, Él es el mensaje. Y Martin Lloyd-Jones dijo, la vida cristiana no es una mejora moral, sino una nueva creación. Y es que a veces pensamos que tener a Cristo en nuestras vidas es que ahora hablamos mejor, que ahora simplemente defendemos la causa de los más pobres y los más necesitados. Y no está hablando a una mejora moral, está hablando a ser una nueva creación. El Señor dice que el viejo hombre ha muerto, ha sido crucificado con Cristo en la cruz. Y el profeta nos dice que esa vieja naturaleza ha sido ahogada, ha sido echada a lo profundo del mar. Pero algunos de nosotros le echamos el flotador, el salvavidas, para que esa vieja naturaleza siga flotando. Y el Señor no quiere eso. No lo quiere. O somos o no somos. Pero no podemos estar en la puerta con un pie en un lado y otro pie en otro. O estamos con los vencedores o estamos con los perdedores. O somos campeones o subcampeones. Aunque nos digan que ser subcampeón es mejor que ser campeón. ¿Dónde estamos? ¿Con quién vamos? ¿Por quién apostamos? Mira, hay una realidad que el propio apóstol Pablo reconoce. Y dice, para estas cosas, ¿quién es suficiente? Para estas cosas, ¿quién es suficiente? Y la respuesta a esta pregunta está en 2 Corintios 3:5. El propio apóstol Pablo se contesta. ¿Quién es suficiente? Porque tú estarás pensando, pero tú estás poniendo el listón muy alto. Me estás hablando de una vida que es difícil de alcanzar. Pero es que eso es la santidad. Ser apartado para Dios. No estamos hablando de ser perfectos en el sentido de obrar siempre bien y de hacer las cosas siempre como Dios espera. Estamos hablando del compromiso de vida. Estamos hablando de entender lo que significa la cruz para mí, de entender que Cristo ha ganado por mí la salvación y que ahora vive en mí y que ahora lo que Él ha obrado en la cruz se puede hacer evidente en mi vida. Y es por eso que el apóstol Pablo dice, bueno, ¿y para esto quién?
Y entonces el versículo 5 dice, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Y ahí está la clave. No es algo que tú puedas generar por ti mismo, es algo que el Espíritu de Dios va a generar en ti. Ahora está el que dice, bueno, Espíritu Santo, te invito a estar conmigo hasta aquí. Pero cuando salgo de copas, quédate ahí. Pero cuando me voy de fiesta, quédate ahí. Cuando voy con mis amigos a jugar al fútbol, y no es malo, siempre y cuando haya algo sano detrás de eso. El otro día te conté algo acerca del fútbol. A veces el problema es que al Espíritu Santo no le damos el lugar que le corresponde. El verdadero siervo del Señor no falsifica la palabra, sino que habla con sinceridad, como enviado de Dios y delante de Dios. La autoridad espiritual nace de la dependencia de Dios y la transparencia del corazón. Y eso lo provoca Dios en nuestras vidas. Eso significa servir con humildad, reconociendo que la eficacia viene de Dios. Eso implica rechazar toda manipulación del mensaje por intereses personales. Es decir, es no usar la palabra de Dios a mi antojo, no es usar la palabra de Dios en mi beneficio para justificarme yo lo que hacía el pueblo de Israel. Es lo que podían hacer los corintios, los de la iglesia de Corinto, la iglesia en general. Habla de no justificarnos, sino ir a la palabra de Dios, apelar a esa verdad y dejar que esa verdad transforme mi vida. He dicho antes, pero ¿y quién de nosotros puede levantar la mano y decir yo no pequé? Hasta tú pecaste diciendo, el pastor de rosa, sí. Es un color más, ¿sí? A mí me enseñaron que es magenta. Así que debemos de cultivar una vida de oración y rendición constante ante el Señor. Y ahí está la clave. Mira, a mí me encanta el testimonio de Dietrich Bonhoeffer. Y mira que fue una persona que si tú te paras a ver sus escritos, escribía a una niña de 14 años, él siendo de 20 y tantos. Y tú dices, ¿pero qué hace este hombre escribiéndole a una niña? Yo no voy a entrar en los detalles, él nunca en sus escritos, de hecho son escritos que puedes buscar y que gracias a ellos conocemos el pensamiento de Dietrich Bonhoeffer, ¿vale? Pero el punto aquí es cómo Dietrich Bonhoeffer llevó su vida cautiva al Señor. ¿Conocéis el testimonio un poco? ¿Sabéis qué pasó con él? Él es un hombre, es un pastor luterano que cuando estalla la Segunda Guerra Mundial, él es alemán y la iglesia luterana en Alemania queda sujeta al Tercer Reich. Quiere decir que el gobierno manejaba y gobernaba sobre la iglesia luterana y él decide salir de la iglesia luterana. Él dice, no, yo no voy a respetar, yo no voy a aceptar esto porque va en contra de mis principios cristianos y va en contra de mis propios principios morales, porque la iglesia estaba entregando a los judíos en manos del Tercer Reich. El lugar donde tenía que ser de refugio y de paz para aquellos que buscaban de Dios se convierte en un lugar de víboras que solamente cogen a esas personas y las entregan en manos de otros para matarles. Así que se va a Estados Unidos con toda la familia. Era una familia acomodada y pueden volar a Estados Unidos antes de que todo vaya peor. Y estando allí, Dios se revela a su vida y le dice, ¿qué haces aquí? Él tenía una posición acomodada, estaba en un lugar privilegiado, pero tenía una inquietud delante de Dios. Y el Señor le dice, si tú eres honesto, tú vas a hacer lo que tienes que hacer. Y aquel regresa a Alemania. Y empieza a combatir las mentiras que se están proclamando desde las iglesias, porque el diablo se ha metido a lo largo de la historia dentro de la iglesia de muchas maneras y formas, y empieza a combatir las mentiras de todo un gobierno. Y finalmente es detenido, acusado de intento de asesinato de Hitler, y unos días antes de que termine la Segunda Guerra Mundial, antes de que Hitler muera, Hitler personalmente manda la orden de asesinar, de
de ajusticiar a Dietrich Bonhoeffer. Muere ahorcado. Él tiene un libro muy bueno que se llama Vida en Comunidad. Hay otro que es Agente de Gracia, lo podéis buscar también, han hecho algunas películas sobre ello. Pero fijaros, un hombre que es coherente con lo que ha creído. Si Cristo dio su vida por mí, si yo ya tengo la victoria en Él, si mi vida ahora le pertenece a Él y mi nombre está escrito en el libro de la vida, yo soy ciudadano del cielo, todo lo que ahora haga tiene que corresponderse con esa realidad. Y Dietrich Bonhoeffer decide, vale, Señor, es lo que me has pedido, eso hago. Puedo haberlo hecho mejor o peor, pero la clave ahí es como Él voluntariamente entrega su vida por amor a Cristo. Así que el testimonio cristiano es vida cuando está arraigado en Cristo, guiado por el Espíritu y vivido con fidelidad. Pablo se ve como parte de un desfile triunfal, hemos dicho, no para su gloria, sino para exaltar al Rey vencedor. Su vida, como la de todo y cada uno de nosotros, se convierte en un altar desde donde se esparce el aroma de Cristo. Así que debemos de ser testigos fieles, testigos vivos, cuyo aroma espiritual impacte lo que nos rodea. Debemos de vivir de tal manera que Cristo sea visible en nosotros. Debemos de ser luz y esperanza en medio de una generación perversa. Y como dice otro autor, Os Guinness, el llamado cristiano no es solo a hacer algo, sino a ser alguien, ser como Cristo. Así que, hermanos, que cada uno tome para sí lo que el Señor está queriendo decirnos. Pero no salgas de aquí pensando que no hay nada que hacer o que ya todo está dicho. Dios es un Dios de oportunidades. Y Dios es un Dios que ama a aquel que se humilla delante de Él. Él no desecha un corazón sensible a su voz. Él no rechaza a alguien que se acerca a Él con un corazón sincero, porque Él es Dios. Ahora, evidentemente Él va a hacer como las madres cuando nos lavaban en la bañera, que parecía que cogieran el estropajo y te empezaban a raspar y casi te quitaban la piel para que estuviéramos limpios, hasta detrás de las orejas. ¿Te has lavado detrás de las orejas? Y el Señor hace eso, mira, los pliegues. En los pliegues es donde se acumula la roña, donde se acumula la suciedad. Allí donde no llega la luz. Allí donde nadie te ve. O aparentemente piensas que nadie te ve. Es donde se acumula la suciedad. El Señor quiere limpiar los pliegues de tu vida. Mira, tal vez tu corazón está herido o dañado por muchas circunstancias y puedes pensar que tienes derecho a ello y ciertamente puede ser así, pero en la medida en que dejes que eso permanezca ahí, se va a acumular en los pliegues de tu corazón. Y lo que va a conseguir en tu corazón no es traer vida, sino que va a traer pudredumbre, va a traer suciedad, va a traer enfermedades. Tal vez tú piensas que ya has hecho suficiente para el Señor, que no necesitas hacer más nada. Cuando el Señor nos dice que vamos de triunfo en triunfo, nos dice, es un presente continuo. Constantemente vamos de triunfo en triunfo. Es decir, hay cosas en nuestra vida que superamos y vencemos en Él para gloria y honra suya. Debemos de lavarnos todo el tiempo por la sangre de Cristo.
Hemos sido perdonados de todos nuestros pecados, pero el Señor Jesús nos dijo que teníamos que ser lavados diariamente por su palabra, porque nos ensuciamos. ¿Y qué ocurre cuando alguien pasa días sin ducharse, sin bañarse? Huele mal. Puedes echarte perfume, pero vas a oler mal. Y el Señor quiere lavarnos día con día. Y quiere hacer su obra completa en ti y en mí. Y quiere hacerlo por amor a ti, pero sobre todo por amor a su Hijo. Porque ¿sabes qué? El Señor ama su obra. El Señor ama tanto lo que Cristo hizo en la cruz, que no va a dejar ese testimonio vacío. Él no va a dejar que no haya un resultado positivo sobre esa obra de Cristo en la cruz. Pero tienes que dejarte. Y tiene que ser por voluntad propia. No sé cuántas áreas de tu vida están castigadas. O cuántas áreas de tu vida han sido ensuciadas por tantas cosas. Pero lo que sí sé es que Dios tiene poder. Y Él quiere exhibirte como testimonio de Él. Si el Señor te ha hablado en esta mañana, si el Señor ha tocado tu corazón, tu mente, si el Señor te ha hablado claramente y te ha dicho o te ha señalado algo en concreto, no yo, su palabra, su espíritu hablando a su iglesia. Si el Señor ha tocado tu corazón y te ha hecho ver cosas que no veías, te ha mostrado algo de tu carácter, de tu forma de ser, de tu manera de actuar, o cosas que hay más profundas que solamente tú sabes, y quieres ponerte en pie y decirle: Señor, lávame, límpiame, quiero ser olor fragante, quiero ir en ese desfile hablando de tus triunfos en mi vida. Quiero reconocerte y exaltarte y dar testimonio de ti. Si es así, yo te invito a que te puedas poner en pie con total libertad. Aquí nadie puede juzgar a nadie, porque todos hemos fallado delante del Señor y le necesitamos. Amén. 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 Aleluya. Digno eres. Vivo para ti en cada palpitar, pues hay aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Y eso es lo que anhelamos, que Dios haga su obra en nosotros. Eso es lo que anhelamos, Señor. Estoy incompleto sin ti. Tú ves la obra completa, pero yo estoy incompleto sin ti, Señor. Y te necesito tanto, Señor. No me imagino la vida sin ti. No me imagino una vida diferente a la que tú has proyectado para mí. No me imagino, Señor, una vida fuera de ti. Cámbiame, transfórmame, renuévame y lléname de ti. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, pero díselo de corazón. Hoy me comprometo, hoy tomo una decisión. Y no es una decisión para que nadie me vea, sino por ti, para ti. Tú has salvado mi vida. Tú has
Me has mostrado algo muchísimo mejor. Y yo quiero esa vida. Yo quiero oler bien. Yo quiero oler bien para ti. Yo quiero ser un sacrificio vivo delante de ti. Olor fragante para los que viven y para los que mueren sin ti. Para que tengan la oportunidad de buscarte. Para que puedan tener la oportunidad de conocerte a través de mi vida, del testimonio que tú has hecho en mí. Oh Señor, en esta hora, tú miras, Señor, los corazones, tú miras los pliegues de nuestra vida. Tú miras, Señor, la oscuridad, ese hueco secreto y oscuro que hemos escondido, en el que nos escondemos y en el que buscamos cosas que no te agradan. Y delante de ti, Señor, nos presentamos. Limpia el trastero de nuestra vida. Haz ventanas que alumbren todas y cada una de las habitaciones de mi vida. Trae vida. Trae vida. Trae vida, Señor. Trae vida, Señor. En el nombre de Jesús, trae vida. Aleluya. Hoy te rindo mi ser. Te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras hay aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Rindo mi ser, mi corazón. Dios, haz tu obra en mí. Aleluya, Señor. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús.